Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Pedro y hoy te traigo el paso a paso de cómo realizar esta hermosa flor de cempasúchil. Es muy famosa aquí en México porque la ponemos en nuestros altares de Día de Muerto, el 1 y 2 de noviembre. La recomiendo para principiantes ya que está tejida con puros puntos básicos. Si te gustó, quédate y la tejemos juntos. Los materiales que yo voy a estar utilizando para realizar la flor de cempasúchil son hilaza en color naranja o mandarina, hilaza en color verde olivo, pero tú eres libre de escoger el tono que quieras. Puede ser verde bandera, verde césped, unas tijeras, una aguja lanera, un palito para bandera, algo de relleno para amigurumi y un gancho de 2.5 milímetros. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, empezaremos con un anillo mágico con el hilo de color naranja o mandarina. Hay muchas formas, yo te enseño la mía. El inicio de nuestro hilo siempre va enfrente del dedo índice, rodeamos formando una X, tomamos el gancho y pasamos por debajo de la primera hebra, tomo la segunda, medio giro y nuestra primer lazada. Ese es el anillo mágico. Dentro de él haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Para cerrar solo tenemos que tirar la hebra, así de esta manera. Ahora, para la segunda ronda haremos 6 aumentos, un aumento en cada punto disponible, pero los vamos a tomar en punto blow o por la hebra trasera. Ven que el punto trae 2 hebras, esta y esta. Vamos a entrar por la de atrás, de esta manera. Haremos un aumento, tomando solo la hebra de atrás. Nuestro segundo aumento, nuestro tercer aumento, solo por la hebra de atrás. El cuarto, el quinto y el sexto, que sería el último. Ahora, normalmente trabajaríamos en espiral, que es seguir tejiendo y seguir tejiendo. Pero para esta flor de cempasúchil, para que quede más pareja, vamos a trabajar en rondas. ¿Cómo es trabajar en rondas? Este es nuestro último punto. Entramos en el primero, ya tomando las 2 hebras, y haremos un punto deslizado. Haremos una cadena y ahí en ese mismo punto empezaremos nuestra segunda ronda, que sería un punto bajo y un aumento, pero tomando ahora la hebra de adelante. Aquí mismo haremos un punto bajo. El punto flow es tomando la hebra de adelante. Hace rato tomamos esta, ahora vamos a tomar esta. Y un aumento. Una vez más, un punto bajo y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y habremos terminado con 18 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera. Para la ronda número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento, pero tomando la hebra de atrás. Recuerden que todas las rondas las vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadena, y en ese mismo punto empezamos 2 puntos bajos tomando la hebra de atrás, 1, 2 puntos bajos y un aumento.
tomando solo la hebra de atrás. Una vez más, 2 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 24 puntos bajos. Los hago y regreso. Hasta este punto se van dando cuenta que como hacemos por la hebra de atrás, va dejando unas hebritas aquí adelante, en esta y en esta. Ahí es donde vamos a tejer los pétalos. Ahora recuerden que siempre cerramos en el primer punto con un punto deslizado y una cadena. Y en ese mismo punto empezamos la ronda número 4, que son 3 puntos bajos, ahora sí tomados completos. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Una vez más, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y al final nos quedarán 30 puntos bajos. En el último punto de la ronda anterior haremos un cambio de color a color verde. Ya como lo sabemos hacer, un cambio de color normal, así. Cerraremos nuestra vuelta como siempre con un punto deslizado y una cadena y empezaremos la ronda número 5, que son 3 puntos bajos y una disminución, pero tomados por la hebra de atrás. Haremos nuestro primer punto bajo, el segundo punto bajo, 3 puntos bajos y una disminución. ¿Cómo hago la disminución por la hebra trasera? Entro, tomo una lazada, entro en el siguiente, tomo otra lazada, nos quedan 3 aritos y salimos por 3. Una vez más, un punto bajo, 2 puntos bajos, el tercero y una disminución. Entro en el primer punto, tomo una lazada, entro en el siguiente, tomo una lazada, nos quedan 3 aritos, tomo una lazada y salgo por 3. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 24 puntos bajos. Y aquí para finalizar esta vuelta entraremos en el primer punto, haremos un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar en reposo. Así habrá quedado el empiezo de nuestra flor de cempasúchil. Ahora vamos a empezar a hacer los pétalos. Como les decía hace rato, tomar la hebra de atrás nos deja una hebrita adelante. Vamos a empezar aquí en el anillo mágico en esta hebra que hicimos en el primer punto. A ver si se deja tomar. Ahí está. Tomaremos nuestro hilo de esta manera. Haremos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. ¿Ya vieron? Entramos y hacemos un punto deslizado en la segunda cadena. Entramos y hacemos otro punto deslizado, así de esta manera. Otro, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos tienen que salir 6 puntos deslizados. Ahora, para pasarnos a la segunda de este lado así, la tomamos y si quieren ir escondiendo esta hebra que nos sobra, haremos un punto deslizado. Así nos pasamos a la segunda hebrita. Y ahí otra vez haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En la segunda cadena nos regresamos con puros puntos deslizados. 1, 2,
3, 4, 5 y 6 puntos deslizados. Una vez más, para pasarnos a la siguiente hebrita, haremos un punto deslizado así. Y hacemos otras 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos vamos a regresar con puros puntos deslizados. Nos tienen que salir 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la secuencia que vamos a realizar por 3 veces más que nos falta. Nos falta esta, esta y esta. Los hago y regreso. Para cerrar la fila de estos pétalos, entraremos en este punto que es el primero donde hicimos primer pétalo. Haremos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra de esta manera, un poco larga para esconder después. Ahora haremos esta fila y lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer aquí. Vamos a empezar con nuestra primera hebrita que se ve aquí de este lado. Tomamos el hilo y haremos 9 cadenas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos vamos a regresar con puntos deslizados, ya como lo sabemos hacer. Nos tienen que salir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos deslizados. Esa es la diferencia del inicio, porque aquí hicimos 7 cadenas y nos salen 6 puntos deslizados, y aquí haremos 9 cadenas y nos salen 8 puntos deslizados. Y también otra diferencia es que en cada hebrita haremos 2. Así es, haremos 2 pétalos por cada hebrita. En esta área hacemos una por cada hebrita, aquí haremos 2. ¿Cómo lo hacemos? En esa misma hebrita haremos un punto deslizado, así. En la misma hebrita y haremos lo mismo, 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos vamos a regresar con 8 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos deslizados. Y recuerden, aquí ya llevamos 2 por cada hebrita. Ahora, para la segunda hebrita entramos otra vez y hacemos un punto deslizado. Y haremos las otras 9 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos regresamos con 8 puntos deslizados. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como vamos a aumentar, o sea, en la misma hebrita haremos 2 pétalos, nos falta uno con un punto deslizado y empezamos a tejer las 9 cadenas otra vez. Y esa es la secuencia que vamos a repetir por toda esta vuelta. Aquí en esta vuelta son 18 cadenitas, 18 hebritas que nos quedan. Y como vamos a aumentar 2 pétalos en cada hebrita, nos tienen que quedar 36 pétalos.
Aquí nos quedan 6 y aquí nos quedan 36. Los hago y regreso. Y listo. Ya para cerrar, recuerden que en la primera hebrita que empezamos, ahí vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar un poco la hebra. Así de esta manera. Y escondemos. Y ya vieron, así va quedando nuestra flor de cempasúchil. Ahorita sí un poco desordenada, pero al hacer la última fila habrá agarrado forma. Como aumentamos en cada hebrita, la flor queda más tupida y no queda tan delgadita. Ahora haremos la última fila, que es esta. Ya para nuestra última fila igual empezaremos en esta primera hebrita y haremos lo mismo que las vueltas anteriores. Empezaremos aquí con un punto, haremos 9 cadenas igual. Llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y nos vamos a regresar con puros puntos deslizados. Nos tienen que salir 8. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí también la cosa cambia porque en la vuelta anterior hacíamos 2 pétalos en cada hebrita. Ahora vamos a hacer solo un pétalo. Nos pasamos al siguiente hebrita con un punto deslizado y hacemos otro pétalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos vamos a regresar con 8 puntos deslizados. Así lo vamos a hacer en cada hebrita disponible. Aquí eran de 2, ahora vamos a hacer un solo pétalo. Nos tienen que salir 30 pétalos. Los hago y regreso. Y listo, para haber cerrado nuestra vuelta, haremos un punto deslizado en la primera cadenita y jalamos. Y vamos a esconder nuestro hilo por la parte de atrás. Así habrá quedado nuestra flor de cempasúchil con todos sus pétalos completos. ¿Ya vieron qué bonita que está quedando? Ahora, ¿se acuerdan que aquí dejamos esta hebra en espera? Empezaremos con las disminuciones. Esta fue la fila que hicimos de 3 puntos bajos y una disminución. Ahora haremos 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Ya como lo sabemos hacer. Una vez más, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta y nos quedarán 18 puntos bajos. Los hago y regreso. Y recuerden que todas las vueltas las cerramos con un punto deslizado en el primer punto y una cadena. Para la vuelta número 7 haremos un punto bajo y una disminución. Una vez más un punto bajo y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a realizar por toda la vuelta y nos quedarán 12 puntos bajos. Los hago y regreso. Y recuerden que todas las vueltas las cerramos con un punto deslizado y una cadena. Ahora te voy a explicar, ya que tenemos 12 puntos bajos, vamos a tomar nuestro palo de bandera y si te gusta de esta medida, pues lo dejas así y si no, lo puedes cortar. Lo puedes cortar hasta aquí, lo puedes cortar hasta aquí si quieres flores más largas. Y después vamos a llenar esta punta de silicón caliente y la vamos a introducir y empujar un poco hasta que quede bien pegada. Lo hago y regreso. Después de haber pegado nuestro palito de bandera con silicón caliente, vamos a rellenar perfectamente bien relleno todo el tallo. Y después haremos la vuelta número 8, que son 6 disminuciones invisibles.
haremos 1, 2, 2, y esa es la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Nos faltan 4. Después de haber terminado las 6 disminuciones, vamos a cortar la hebra y vamos a jalar largo, que quede largo el hilo, así de esta manera. ¿Ya vieron cuánto hilo? ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a dar vuelta. Con este mismo hilo vamos a hacer el tallo, así de esta manera. Vamos a dar vuelta en todo el tallo, así. Todo el tallo, puras vueltas. Así. Cuando lleguemos aquí a la parte, vamos a ponerle un puntito de silicón caliente para pegar nuestro hilo. Lo hago y regreso. Y así habrá quedado el tallo de nuestra flor de cempasúchil. Ya vieron que queda forrado con el mismo hilo que hicimos las disminuciones. Lo que nos toca es hacer las hojitas. Ahorita te enseño. Ahora ya por último haremos las hojas de nuestra flor de cempasúchil. Haremos 13 cadenas, así, y una cadena más para tomar altura. Ahora haremos la secuencia. En el siguiente punto haremos un punto deslizado, así. En el siguiente haremos un punto bajo o medio punto. En el siguiente tomaremos una lazada y haremos medio punto alto, salido por 3. ¿Ya vieron? En el siguiente haremos un punto alto, salido por 2 y por 2. En el siguiente otro punto alto, normal, salido por 2 y por 2. Ahora, para las 4 siguientes cadenas haremos puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas, entramos en la siguiente cadena, salimos por 2 y por 2. Una vez más, en el siguiente punto alto salimos por 2 y por 2. Son puntos altos dobles. Una vez más, porque son 4, nos faltan 2. Salimos por 2 y por 2. Y nos falta 1. Salimos por 2 y por 2. ¿Ya vieron? Ahora, para las siguientes cadenas, tomamos una lazada nada más y haremos un punto alto, salido por 2 y por 2. Otro punto alto, salido por 2 y por 2. Para el siguiente tomamos una lazada y haremos medio punto alto, salido por 3. ¿Ya vieron? Y en el siguiente, que es el último, haremos un punto bajo o medio punto. Esta es la primera parte de nuestra hojita. Ahora haremos el tallo. Ahí mismo haremos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y nos vamos a regresar en la segunda cadena con un punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Y en la siguiente otro punto bajo. Ahora, para tomar esta parte de la cadena, entramos en el último punto y hacemos un punto bajo. Así. Ahora tomamos una lazada y en el siguiente haremos medio punto alto. Haremos lo mismo que hicimos aquí, pero de este lado. Ahora nos toca hacer 2 puntos altos normales. Tomamos una lazada y salimos por 2 y por 2. Tomamos otra lazada, salimos por 2 y por 2. ¿Ya vieron? Ahora nos toca hacer los 4 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago un punto alto doble, salgo por 2 y por 2. 2 lazadas, en el siguiente salgo por 2 y por 2. 2 lazadas y en el siguiente salgo por 2 y por 2. Nos falta 1. Tomo 2 lazadas y en el siguiente salgo por 2
por 2 y por 2. Así va quedando. Para la última parte haremos en el siguiente un punto alto, que es lo mismo que hicimos al principio. Otro punto alto, salgo por 2 y por 2, tomo una lazada y salgo y hago otro medio punto alto. En el siguiente hago un punto bajo y en este último, en esta, haremos el punto deslizado con el que empezamos. Y así habrá quedado de hermosa nuestra hoja para la flor de cempasúchil. Haremos 2 de esta manera. Y listo, así habrán quedado nuestras hermosas flores de cempasúchil tejidas a crochet. Ya lo único que nos toca es pegar con un poquito de silicón las hojas que acabamos de realizar. Y estarán listas para ponerlas en tu altar este Día de Muertos. Recuerda que si las realizas, etiquétame en todas mis redes sociales. Me encuentras con el nombre de Peditos Crochet o los links te los voy a estar dejando en la descripción del video. Si te gustó el video, no dudes dejar tu like y comenta todas las dudas que tengas. Adiós.